Uno. Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Viviente. Ministerio del Dios Vivo. El conocimiento de lo espiritual. El propósito de estas enseñanzas es que los ojos del entendimiento les sean abiertos a la sabiduría correcta del único y soberano y sabio Dios. El Dios que nosotros todos conocemos desde el principio. Digo, el principio de la historia. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo primero es el conocimiento, la sabiduría de Dios. Y lo que se ve fue lo que Dios comenzó haciendo para que se viera. De tal manera que al verlo podía hacerse un recuento histórico desde el principio. La Biblia comienza en el libro de Génesis y nosotros comenzamos a tener entendimiento de la vida del hombre desde Adán. En Adán están puestos los inicios. Todos sabemos que Adán estaba en el Edén y fue echado de ahí, y al estar fuera del Edén también estaba fuera de la presencia de Dios. Entonces, ahí comenzamos nosotros a ver la historia. La historia de la humanidad siempre se ha basado en lo que se ha visto, en lo que se ha leído y lo que se entiende de lo que los ojos físicos pueden ver. De lo espiritual, nunca nadie sabía nada. Vino Jesús de Nazaret con una enseñanza espiritual de parte de Dios, siendo representante de la sabiduría del Dios Supremo. Sin embargo, solo Él tenía el entendimiento correcto de lo que hablaba. Todos los demás no llegaron a entenderle, no llegaron a conocer lo espiritual. Estaban ciegos, estaban cegados. Así pues, en esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título Dios en todos. Porque como nosotros sabemos, Dios siempre ha sido la parte fundamental en los hombres que dan la historia de la presencia de Dios en la tierra. Podemos ver nosotros en Moisés, que Dios estaba en Moisés. No era Moisés el primero. Dios estaba en Noé. Tampoco Noé es el primero. Dios estaba en Adán. Sin embargo, ya no lo está. Bueno, entonces vamos a comenzar enseñando el consejo para la siembra. Habían unas 2 enseñanzas que no lo habíamos anunciado así. Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 6, verso 7. Y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El 8 es el importante. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estos versos
no eran de fácil entendimiento. ¿Por qué? Porque la gente no podía sembrar en el espíritu. Porque la enseñanza de espiritual o la enseñanza del espíritu no se había dado a conocer. Todo lo que se ha conocido es carnal. Todo lo que nosotros sabemos es físico, es conocimiento de la historia. Inclusive hay muchos expertos en conocer la historia, pero de la forma que los ojos pueden verlo. De hecho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 libros sinópticos, o sea, 4 libros parecidos. Y en algunos versos son los mismos, pero también en algunos difieren, por eso no son iguales, si no se hubiera escrito uno solo. Pero son 4 parecidos de la historia de Jesús de Nazaret mientras estuvo practicando su ministerio. O sea, lo que a él le tocaba, enseñar, como ya lo vimos, con milagros, con ejemplos, con enseñanzas, con parábolas. Porque de hecho él anuncia el reino de Dios y lo dice así: el reino de Dios es semejante a un padre de familia, o es semejante a 2 hombres que estaban en... O sea, pone el ejemplo y anuncia el reino de Dios, mas no con el entendimiento. Hoy en día se le está dando el conocimiento del entendimiento correcto de lo que está escrito, o sea, la forma espiritual. Ahora es que se puede sembrar en el espíritu, porque si usted siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué va a cosechar? Vida eterna. ¿Por qué? Porque espiritualmente es una sabiduría que permanece para siempre. De hecho, nadie la ha tenido. Y en eso basa esta enseñanza. Así pues, antes de dar inicio a la enseñanza, queremos darle un saludito a Alfonso Nolasco, ahí en Shela, y a Francisco Barrera. Ellos 2 han sido sembradores en el ministerio del Espíritu. De hecho, Alfonso Nolasco, tengo yo algunos años de conocerlo y él siempre ha sembrado, inclusive en el ministerio internacional Creciendo en Gracia, el que estaba presidido por José Luis de Jesús Miranda. Se sembró ahí. También Francisco sembraba ahí. Y ese buen hábito no lo han perdido. Ahora están sembrando en el espíritu. Bueno, no nos vamos a alargar más ahí, sino que vamos a entrar a la enseñanza. Entonces, el propósito es de ahora conocer que Dios es todo en todos. Ese es el título de la enseñanza. Dios es todo en todos. Pero eso era después de que terminara el proyecto de Jesús de Nazaret. Vamos a ir a Génesis y vamos a ver cómo comienza esto de una forma clara espiritualmente. Génesis capítulo 3, versículos del 5 al 11. Y dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso dice el verso 5. Esto significa que está hablando cuando la serpiente le estaba metiendo los pensamientos en la cabeza a Eva. Les decía que un animal no habla. Es de una persona con poco entendimiento creer que una serpiente se pone a hablar con un ser humano. Entonces el ejemplo claro es que le llegaban serpiente, era sinónimo de pensamientos venenosos.
que mataban. Usted sabe que cuando una serpiente muerde, mata. Entonces, cuando un pensamiento de esa índole llegaba a la cabeza de Eva, era para matarla espiritualmente. Ella iba a seguir viva, pero ya no en la presencia de Dios, ya no con los beneficios de Dios. Bueno, vamos a continuar. Entonces dice, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiere decir que cuando desobedecieran iban a comenzar a conocer el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice, vio la mujer con los ojos que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es hasta el 11. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí lo que es importante es que los ojos son los que están trabajando en esta parte. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El coser las hojas de la higuera es poner una hoja aquí, otra aquí y con bejucos, porque no iban a tener hilo de ese con el que cosen hoy las vestiduras. Entonces cosieron y se pusieron haciéndose unos delantales o taparrabos, como se llaman. Entonces dice, hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que te estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahí lo vamos a dejar. Entonces, esto significa que el comienzo de la humanidad comienza conociendo el bien y el mal. A Dios ya no se le podía conocer, porque el único que tuvo el honor, el gusto, el privilegio de estar en presencia de Dios fue Adán. Y de hecho, el hecho de que estuviera Dios con él no quiere decir que Adán era un haragán que no trabajaba, porque en la mentalidad religiosa le han metido que la maldición del trabajo entró por medio de Adán en la humanidad, y no es cierto. Porque dice que cuando Dios hizo al hombre, le hizo un huerto para que lo labrase. Quiere decir que Adán tenía que trabajar en el huerto que Dios le había puesto. Y no habían comido del fruto o del árbol que les dijeron que no comieran. Ya Adán trabajaba, pero la manipulación de la religión, y como todo ser humano que le gusta tener a los demás en ignorancia, la ignorancia produce pobreza, y la pobreza es la que produce la necesidad. Por eso es de que usted mira a todos los políticos. Ellos lo que averiguan es qué necesidad tiene la gente, y eso comienzan a ofrecerles. Eso comienzan a ilusionarlos. Y la gente dice, con este sí. Bueno, eso ya es política. Pero
la humanidad está viviendo en eso. Desnudo, hambriento, miedoso. Me escondí, tuve miedo, dijo Adán. Y eso fue lo que le contaminó o lo que le introdujo a sus hijos. Los hijos se lo introdujeron a sus hijos a sus hijos, sus hijos a sus hijos, sus padres a sus hijos, sus padres a sus hijos. Y así se vino toda la generación, toda la genealogía. Por eso usted mira que aún en la Biblia aparece la genealogía de Jesús. Pero todos en ignorancia, todos ciegos, con los ojos del entendimiento cerrados. Vamos a continuar. Juan 1:9 al 13. Juan 1:9 al 13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo que venía el Hijo de Dios, a lo suyo, a predicar, a poner los ejemplos, a hacer los milagros. Y de hecho no era Jesús el primero que hacía milagros. Los milagros existen en los profetas. Y ya vamos a leer algo de eso. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que a todos los que creen, le dio potestad de ser hijos de Dios. Vamos a leer el otro de una vez. Los cuales, oiga bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que si Dios es espíritu, sus hijos tienen que ser espíritus. Porque un espíritu no va a tener hijos carnales. Entonces Dios es un espíritu, Dios es una sabiduría. ¿Qué va a tener entonces como hijos? Sabidurías igual que Él en cada mente de cada ser humano que tenga el conocimiento de Él. ¿Quién era el primer hijo? Jesús de Nazaret. ¿Qué tenía Jesús de Nazaret en su cabeza? Lo que el Padre puso en Él. Por eso Él decía, yo las cosas que hablo no las hablo por mi cuenta, sino hablo todo lo que el Padre me dijo, me dio que hablara. Está bien clarito. Yo no sé por qué les cuesta tanto entender que esta es la enseñanza correcta. Les gusta seguir en la ignorancia, les gusta seguir haciéndose los tontos jugando al jueguito religioso. Porque esta es la sabiduría de Dios. Esto lo hace ser libre. Dese cuenta todo lo que la gente padece y sufre con estas fiestas. Fiestas paganas religiosas. Que no tienen para el estreno del nene, que no tienen para... ni para los tamales, ni para... O sea, son tradiciones que solo han perturbado la mente. Ay, pero no, que esto me dejó mi mamá, me dejó mi papá. Ni modo. No, Adán se lo dejó a sus hijos. ¿Qué más quería? ¿Que le dejaran lo espiritual? No, si sus papás nunca han sido espirituales. Entonces, ahora entendemos que dice que los hijos de Dios no iban a ser de voluntad de carne, ni de sangre. Entonces nadie se puede llamar hijo de Dios producto de una religión. Que el evangélico dice que los que no fuman, que los que no bailan, esos son hijos de Dios, y los que no son hijos del Dios, es una payasada. Los hijos de Dios son los que está diciendo aquí Jesús de Nazaret, cómo es que son.
¿Cómo es que van a venir? Por el conocimiento, por la sabiduría. Por eso es que no cualquiera se puede llamar hijo de Dios, sino aquel que tiene la doctrina de Dios. Por eso la enseñanza esta se llama Dios en todos. Dios en todos iba a ser en el tiempo cuando Dios comenzara a dar una enseñanza donde todos iban a tener su mente. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que Dios le dio instrucciones a Moisés. Dios le dio instrucciones a Abraham. ¿Ha oído usted cuando dice que Melquisedec salió al encuentro de Abraham y le bendijo? Cuando dice le bendijo, le dio buena palabra. Le dio bendecir, significa hablar bien, hablar lo correcto, hablar lo espiritual, hablar lo de Dios. Eso es bendecir. Ahora, cuando una persona le da algo físico a otro, lo que está es prosperándolo. Si tiene un poco, va a tener más. Pero estamos hablando de doctrina. Entonces, solo en la doctrina de Dios puede haber bendición. Por eso dice allá Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué era eso? Una doctrina. Ahí no está hablando de darle carros, de darle casas, de darle nada. No, una enseñanza. Así pues, nosotros sabemos que iba a llegar el tiempo que Dios iba a hacer todo en todos. Como lo fue con Abraham, como lo fue con Moisés, como estuvo allá con Josué. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces Josué tenía la certeza de que Dios estaba con él. Eso hace muchísimos años. Ahora usted, a través de una doctrina, de un conocimiento, usted va a tener la certeza que Dios está con usted. No porque dejó de fumar, no porque dejó de bailar, no porque dejó algunos malos hábitos. Eso enseñaba la semana pasada o en la predicación de la mujer adúltera. Que Dios por misericordia trae a sus hijos que tienen el don del oír esta palabra. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo pasa. Vamos a ir a Segunda a los Reyes 4 del 1 al 7. Dice así, Segunda a los Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer
y cerró la puerta encerrándose en ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Estamos viendo una actitud de la cual se manifiesta Dios por medio de Eliseo a una necesidad. Esto es lo que han tomado los religiosos o las religiones para tomar intermediarios. No, el propósito de Dios es que Dios va a ser un día todo en todos. No necesita usted pastores, sacerdotes, no necesita nada de eso. Se acaba el negocio religioso. Se acaba lucrar con la palabra de Dios. Porque la sabiduría es uno con Dios. Jesús lo dijo: para que ustedes y yo sean uno como yo y mi Padre somos uno. Entonces, el conocimiento de Dios tiene que ser en todos, y es a través de una doctrina, a través de una enseñanza, a través de una sabiduría. Entonces, por eso es que esto no es para cualquiera. Imagínense, ahorita hay personas que oyen esta enseñanza por primera vez y no van a poder ir como han ido los que han ido en secuencia, siguiendo esto desde un principio, aunque hay unos que se han cansado, como pasó en el desierto, que muchos le reclamaron a Moisés y le dijeron: mira, si esto se atraviesa en 40 días, y nosotros ya llevamos 2, 3, 4, 5 años, y no miramos ni siquiera que estemos cerca. No, todavía les faltaban, de 5 años les faltaban 35, eran 40 años. Entonces muchos abandonaron, dice que 23 murieron, eso lo puede leer usted en Hebreos capítulo 3. ¿Por qué? Porque cuando la sabiduría de Dios llega a su cabeza, usted sabe perfectamente dónde queda cada cosa en la Biblia. Esto no pasa como pasaba en la religión, que uno leía la Biblia y a los 2 minutos estaba con la Biblia en el pecho dormido porque no le encontraba sentido. Va a llegar el tiempo que esto en realidad produce un beneficio a través del conocimiento. Entonces, pues, esta ha sido una enseñanza más, porque el tiempo es corto. Y también una enseñanza no es para aburrir a los bendecidos. De hecho, estaba pensando yo hasta hacerlo de 20 minutos para ver si así hay más personas que puedan ver esto, pero va a ser más tardado el camino. Así pues, esperamos que no se aparte de la voluntad de Dios, que siga oyendo, porque cada vez usted va a ir escuchando los beneficios. Jesús de Nazaret no había venido y Dios ya trataba por medio de Eliseo con la necesidad de esta mujer. Pero ahora ya no necesitamos a Eliseo. Es más, Jesús de Nazaret a nosotros solo nos llevó como un salvavidas. Pero nosotros, si nos salva a alguien en la playa de que nos estemos ahogando, no nos vamos a quedar abrazados al salvavidas toda la vida. Por eso es que les decía, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso dice primera carta a los Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, no. Después de Cristo venía la bendición de Dios, venía la casa del Padre, venía Dios en todos. Así pues será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición.